Contacto directo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Samantha, buenos días con todos quienes nos acompañan a esta hora. La audiencia para sustanciar la acción de protección que interpuso Julian Assange al estar en desacuerdo con un protocolo especial que regula las visitas, las comunicaciones y la atención médica del australiano, asilado en la embajada ecuatoriana en Londres desde hace más de 6 años, se postergó. El doctor Carlos Poveda Moreno, abogado de Julian Assange, se encuentra en los estudios de la capital. Buenos días, doctor. ¿Por qué su defendido considera que se están vulnerando sus derechos? Muy buenos días, Lenín. Muchas gracias por esta entrevista. Hemos presentado esta acción de protección en 2 bloques básicamente de reivindicación de derechos. El primero, desde el 28 de marzo de este año, se aisló y se incomunicó al periodista Julian Assange allá en la Embajada Ecuatoriana en la ciudad de Londres. Hay restricción de visitas y también restricción de asistencia de carácter jurídico. Y el segundo, a partir del 12 de octubre de este año, se impuso de manera unilateral un protocolo especial de convivencia y reglas de conducta al interior de la Embajada que creemos que violentan algunos derechos de carácter fundamental. Este documento señala lo siguiente en su parte pertinente: las disposiciones de este protocolo especial deberán ser estrictamente cumplidas por el asilado y en lo que le corresponda por la Embajada del Ecuador, y tienen como propósito facilitar en forma ordenada y segura la recepción de visitas, la comunicación con el exterior de la Embajada y los cuidados médicos periódicos a los que el Ecuador le exija someterse y o requiera. ¿Cuál es el inconveniente con este documento? Esa es la primera parte, Lenín. Debería también ponerse en contexto la parte final y los artículos que preceden. En la situación de que cualquier transgresión a este protocolo da como resultado la terminación del asilo que tiene a favor el periodista Julian Assange. Por lo tanto, nosotros lo que manifestamos es esa preocupación. Si hay una transgresión a estas reglas de conducta, de manera inmediata se da por terminado el asilo. No consideramos que exista un debido proceso y tampoco hay compatibilización básicamente con la opinión consultiva que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde, por solamente citarle un ejemplo, establece la realización de una entrevista antes de que termine el asilo diplomático. Inclusive en la parte final, si usted puede leer, Lenin dice que cualquier elemento de descargo o de cargo quedará a criterio de la embajada, si ni siquiera nos dan posibilidad de establecer un mecanismo de defensa adecuado. Resulta que Assange entró por su propia voluntad a esa embajada, nadie lo obligó a ello, y resulta también que él ya no es asilado porque renunció al asilo el 12 de diciembre del año pasado, a 2 días de recibir la naturalización como ecuatoriano. ¿De dónde sacan ustedes que Assange no es asilado, sino una persona internacionalmente protegida, cuando las Naciones Unidas define con claridad quiénes son las personas internacionalmente protegidas? Los jefes de Estado y los representantes, funcionarios o personalidades oficiales de un Estado. Y Assange no es nada de eso. Además, Assange renunció al asilo, pero usted dice que las normas internacionales para asilados determinan que tiene que haber una entrevista antes. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Es asilado? ¿No es asilado? ¿Es persona internacionalmente protegida? ¿Es ecuatoriano? ¿No es ecuatoriano? Porque parece que ustedes se mueven en distintos ámbitos a conveniencia. A ver, no jugamos a nada, Lenin, es un asunto muy serio. Yo creo que el tema del asilo que se concedió de manera voluntaria por parte del Estado ecuatoriano, porque usted sí tiene razón, entró de manera voluntaria a una embajada y el Estado ecuatoriano en su derecho y en su soberanía también de manera voluntaria le reconoció. Pudieron haber dicho en ese momento que no le concedían el asilo, que daba facultad, inclusive se respeta la negativa. Y Assange renunció a él también, no en diciembre del año pasado, entonces ya no es asilado. No hay en ninguna parte ese tipo de situaciones. Sigue considerándose como una protección internacional. Y le hago una precisión adecuada, Lenín. Las convenciones internacionales, básicamente las de asilo territorial y asilo diplomático de 1954, establece este tipo de protección internacional. El documento a que usted se refiere jamás se llegó a culminar. Simplemente fue un proyecto de resolución, no se pudo establecer como un criterio definitivo. Pero en el supuesto no consentido que se haya verificado, en el mismo documento consta que aunque se renuncie a ese tipo de prerrogativas, seguirá considerando con protección internacional. Y no es un capricho nuestro, Lenín, y por eso precisamente hemos metido a un tema de jurisdicción constitucional para que la jueza analice este contexto dentro de un debido proceso. No es ni siquiera un tipo de confrontación. Ayer hemos dialogado con el canciller y hemos también dialogado con la defensa de la Procuraduría General del Estado. Hemos solucionado algunos inconvenientes, como por ejemplo el tema del traductor, y existe esa posibilidad de que un juez pueda dictaminar si se violentaron o se violentaron los derechos. Nosotros no nos movemos de acuerdo a nuestra conveniencia, nos movemos en virtud de lo que dice la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, que también está consagrado en el protocolo especial, y sobre
sobre todo la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, pudieron haber dialogado antes de interponer esta acción de protección, pero vamos por partes. El 14 de diciembre del 2017 le otorgaron la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange. El 15 de diciembre le nombraron consejero de la embajada en Londres. La carrera diplomática de su defendido iba bastante rápido porque 4 días después lo nombraron consejero de la embajada en Rusia. Como el Reino Unido no aceptó la categoría diplomática del señor Assange, terminó igual de rápido estas funciones. En apenas 15 días, el 29 de diciembre, le retiraron sus credenciales. ¿Cómo puede ser una persona internacionalmente protegida si ya no tiene estatus diplomático el señor Julian Assange? Mire, no puede tener el tipo de cargo diplomático, pero sigue siendo un criterio de protección internacional. La protección internacional no se da en función de un cargo diplomático o un cargo consular o un cargo de servicio público internacional, se da por las condiciones en las que se encuentra. Revisemos cuando se expide el asilo y en ese documento constan los riesgos inminentes que tiene Julian Assange frente a una situación de carácter internacional. Además, las designaciones de cargos de parte del Estado ecuatoriano hacia una persona. Esas preguntas hemos dicho inclusive la anterior semana, ¿por qué no se lo hace a las autoridades del gobierno? Es decir, ellos son los que designan, ellos son precisamente las personas que establecen las condiciones, los nombramientos. Además que jamás se ejerció un cargo de esa naturaleza, como se había manifestado inclusive con acción de personal, que jamás fue establecida inclusive el nivel de salario que se había advertido. Por lo tanto, esas son situaciones que le corresponde al Estado ecuatoriano. Y en virtud de lo que corresponde al Estado ecuatoriano con los estados en los cargos diplomáticos, tendrían que responder ellos y no nosotros. Dejemos algo en claro, doctor Poveda. Lo que les molesta a ustedes, o una de las cosas que les molesta, es que el gobierno un día haya colaborado en el montaje de una estrategia para ayudarlo al señor Assange a evadir la justicia británica, y ahora ese mismo gobierno le quiere poner un orden a su permanencia dentro de la embajada. No hay molestia, no, para nada, o sea, ese adjetivo no se puede aceptar. Lo que nosotros estamos estableciendo, inclusive en el peor de los casos, ¿por qué no abren la puerta y le dejan que salga Julian Assange? ¿El señor Assange quiere salir? Si es que el Estado ecuatoriano termina el asilo, tendría que hacer eso. No, pero por su voluntad propia, o sea, si le abren la puerta, ¿él va a salir? Mire, hay una situación en la justicia británica. En la justicia británica él podría estar inclusive condenado de 3 a 6 meses. Él podría afrontar esa situación, claro que lo podría hacer. Pero lo que se está solicitando de parte del equipo legal es de que exista el aseguramiento necesario que después de esa condena no sea extraditado a Estados Unidos. Esa es la condición sumamente importante que nos establece. Además que el Estado ecuatoriano no puede ser indiferente, y por eso le digo, si le abren la puerta también habría una responsabilidad de carácter internacional. El equipo legal somos un grupo de abogados, no somos el Estado como tal, no nos pueden dejar a nosotros toda esta carga. El Estado ecuatoriano tiene una responsabilidad y por eso digo, tiene también una obligación de carácter internacional frente a la comunidad mundial. Vamos al origen de todo esto. ¿Por qué se le quitó al señor Assange el acceso a Internet? En diciembre del 2017, él se comprometió a no comentar sobre asuntos de otros países porque eso podría tener repercusiones en las relaciones del Ecuador con estos. Pero al parecer al señor Assange eso no le importó y siguió hablando de todo, entonces le quitaron el acceso a Internet. ¿Él estaría dispuesto a volver a cumplir los principios acordados en ese acuerdo de diciembre o no? Él quiere poder hacer desde la embajada lo que a bien tuviera. No, tampoco es lo que bien tuviera, Lenín. El tema es de que él es un periodista y eso hay que entender, porque también el estigma tiene otro tipo de connotaciones. Él ejerce el periodismo, es editor de una fundación como es Wikileaks. Por lo tanto, al momento que se le restringen las comunicaciones, no solamente se le afecta una situación de carácter personal, sino también el ejercicio de libertad de expresión, de acceso de información y un derecho de opinión. Y no solamente para él, sino para la comunidad que también le sigue, porque también tiene personas que así como no tienen el criterio de él, también hay personas que son adeptos a él. Por lo tanto, es un derecho fundamental también el tema de comunicación, el derecho a reunión, por ejemplo, el derecho a asociación, el acceso al equipo de abogados. Eso es lo que restringe. Pero esos derechos no se les están negando. El 19 de octubre les dieron las claves del Wi-Fi y él se negó a aceptarlas. El procurador dijo ayer, y usted estuvo allí, que ha recibido 62 visitas en un lapso bastante corto de tiempo, lo que en promedio da una visita cada 2 días. Entonces no es que está aislado, no es que nadie lo puede ir a visitar. Simplemente hay que llenar un formulario y entonces van y se reúnen con él. Usted lo ve fácil, Lenín. Son 92 lo que dijo el procurador. Cada día él tiene que alimentarse. Sí, pero le voy a aclarar.
Son 92 visitas que dijo el procurador que también tendrá que demostrarle dentro de la audiencia, ¿no? Si es que él considera necesario ese medio probatorio. Él necesita alimentarse todos los días. Las visitas de registro inclusive a la persona que le lleve el alimento. Él necesita tener una persona que tenga un contacto con el mundo exterior. También necesita una persona que pueda asistirle de alguna forma, por ejemplo, un entrenador. Yo le pongo un ejemplo. Por lo tanto, esas son visitas de carácter frecuente. La situación es que ha estado restringido. Pregunten a Human Rights Watch, con su representante legal, si pudo o no pudo ingresar. A la Fundación Courage, que le está asesorando en los temas de Estados Unidos en la defensa legal, tampoco les permitieron entrar. A los abogados, a Jennifer Robinson, que es abogada inglesa, que tampoco ya le han dejado entrar. A Renata Ávila, que también es abogada en situaciones por América Latina. Desde el mes de marzo no le dejan ingresar. Y por lo tanto, las reuniones que también podría estar previsto ya queda a una situación muy discrecional de jefe de delegación diplomático y que en todas estas semanas, desde el 28 de marzo, han sido altamente restringidas. Pero es que uno no puede entrar y salir de una delegación diplomática cuando quiere. O sea, yo creo que usted ni yo podemos ir a la embajada de Estados Unidos cuando se nos antoje y reunirnos con quien nos dé la gana. Hay que pedir una cita, hay que registrarse, tiene que cumplirse con algunos procesos, ¿no? Es que él es una persona asilada, no es un privado de libertad. Y en las embajadas generalmente no hay privados de la libertad. O sea, si uno tiene una reunión con un funcionario o con un asilado, tiene que anunciarse, pues tiene que solicitar la autorización debida. Claro, o sea, no es una casa donde uno va a tocar el timbre y entra. Lenín se ha pedido la autorización. Por eso digo que sería muy importante que presenten esos medios probatorios. Hay personas que han solicitado autorización y han sido negadas, con 4 días de anticipación. Hay personas que han querido y han viajado y están en la ciudad de Londres y sin embargo han sido negados en el acceso para visitar a Julian Assange. El equipo de abogados, por ejemplo, el día de ayer yo recién me había contactado a los 2 años y medio. El procurador había manifestado que yo tenía la posibilidad de haber conversado con él. Pues si está incomunicado, ¿cómo converso con él? Para irme a Londres necesito visa. Tengo que entrevistarme con él y ayer simplemente eran 5 minutos y hasta de eso se quejaron. Por lo tanto, no hay ninguna actuación irregular, sino simplemente el ejercicio de un derecho fundamental. Carlos Poveda, doctor en jurisprudencia, abogado de Julian Assange. Gracias por venir a Contacto Directo. A usted, muy gentil, Lenín.